Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar sobre la zona franca de Tacna. Exactamente qué es esto, cuáles son los beneficios que hay para la zona franca y por qué es que ha sido un éxito en los últimos 30 años. Eso luego, una pausa. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, el día de hoy vamos a conversar sobre una cosa que probablemente no conozcan del todo, que se llama Zona Tacna, ¿no? La zona franca de Tacna, para la redundancia, exactamente de qué se trata y cuál es su impacto y de qué manera ha ayudado, dicho sea de paso, a nuestro país. Para hablar del tema, justamente se encuentra con nosotros el presidente de Zona Tacna, Aldo Fuster. Gracias, señor Fuster, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, tal vez de saque, es saber qué es exactamente la zona franca de Tacna. ¿Qué significa una zona franca, para empezar? Sí, claro, cómo no. Bueno, una zona franca es un área delimitada donde tú tienes las ventajas de exoneraciones de impuestos, ¿no? Eso básicamente es el concepto mayor, digamos, de esto. Específicamente la zona franca de Tacna es un caso no muy común. Es una cosa especial que se creó, que es la zona franca, que es un recinto amurallado donde están las empresas que operan con exoneraciones. Y además hay una zona comercial, que es el distrito de Tacna. Todos los locales comerciales dentro del distrito de Tacna forman parte de la zona comercial de Tacna. Entonces, la zona franca están los almacenes donde llegan los productos importados, y de ahí pasan a la zona comercial donde se venden al público. En esa salida de la zona franca a la zona comercial pagan un arancel de 6% y ahí ya los comerciantes pueden vender al público, ¿no? A los turistas, estos productos que solo están grabados con 6%, mientras que en el resto del país, como sabes, o se les aplica el IGB, que es 18%, y en muchos casos hay ciertos productos que tienen algún arancel adicional o un impuesto selectivo al consumo, como el caso de los perfumes, los licores, y eso los encarece, ¿no? La ventaja de Tacna es que solo pagan 6%. Y por otro lado también tenemos un área industrial. Esta es más enfocada hacia el comercio. Y con el paso del tiempo, hace unos 10 años, se modificó la norma para impulsar el desarrollo de empresas productivas. Y eso es lo que estamos tratando de potenciar ahora. Empresas que se instalan ahí, que tienen la ventaja de construir su infraestructura y importar su maquinaria libre de impuestos. Y además de eso, si todas las ganancias que tú tienes de esta operación, no pagas impuesto a la renta, ¿no? Que fuera de una zona franca, pues está grabado con todo. De acuerdo. Y la pregunta, o sea, que cae es ¿por qué? O sea, ¿por qué hay una zona franca ahí? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué se creó justamente en Tacna? Eso es un tema interesante también. Hasta el gobierno de Alan García, del primer gobierno de Alan García, estamos hablando de 1989, cuando los aranceles eran muy altos, ¿no? 40, 50%, cuando tú traías un producto del extranjero estaba grabado con aranceles muy altos. En Tacna había era la frontera donde más contrabando había. Había mucha gente que se dedicaba a pasar ilegalmente productos desde Chile normalmente a la ciudad y por supuesto no pagaban ningún impuesto y no generaba valor esto, ¿no? Entonces, con una idea inteligente, creo yo, al fin del gobierno aprista de 1989, se crea la zona franca de Tacna y entra en operación el 90, ya cuando está Fujimori de presidente, y lo que hace es, digamos, formalizar a todos estos comerciantes que traían productos de manera irregular y ahora los hace formales, hace que creen sus empresas y se cobraba por esto, o se sigue cobrando, un arancel. En esas épocas me parece que era como 10%, de ahí se ha reducido a 8% y en este momento está en 6%. ¿Qué se consiguió? Se consiguió formalizar
estimo yo a unas 10.000 familias que fueron informales y ilegales en su momento, que con el paso de estos años la zona franca ya tiene 30 años de existencia, se han vuelto formales, se han vuelto importadores de origen. En los primeros años compraban en la zona franca de Iquique, en Chile. Después aprendieron a traer directamente de origen y hoy día traen sus propios contenedores y ya no pasan por esta zona franca que está en Chile, ¿no? Entonces, yo creo que ha cumplido su objetivo. En estos 30 años hemos generado casi 300 millones de dólares en este arancel que te explicaba, y eso ha ido a el gobierno regional de Tacna, a las municipalidades de Tacna, todo para obras de infraestructura, y creo que con eso se ha cumplido más o menos el objetivo, ¿no? Ahora, tomando en cuenta, porque esta es una de las raras ocasiones, una zona franca es una de esas raras ocasiones en la cual la realidad prima, digamos, ¿no? No se trata de imponer una ley para forzar a la realidad, sino se toma en consideración que no se estaba pagando, había mucho contrabando, entonces más bien se baja los requisitos legales para que haya cierta formalidad y poder incluir a todas estas personas, ¿cierto? Que es algo que, bueno, sería bueno que se aplique en otros casos. Ahora bien, tomando esto en consideración, el impacto, digamos, ha estado durante 30 años. ¿De qué estamos hablando a nivel, por ejemplo, de ingresos? ¿Ha crecido? ¿Hay más familias ahí? ¿O sigue siendo algo un poco de nicho? ¿Se ha discutido tal vez algo para ampliar el espacio de esta zona franca? Sí, totalmente. Yo estoy como presidente del directorio ya algo más de 2 años, y cuando llegué a la zona franca te explicaba que ahora se está tratando de migrar hacia un tema más, ya no tanto comercial, sino más productivo, ¿no? Pero lo curioso es que, para que tengas una idea, la zona franca de Tacna mueve más o menos 350 millones de dólares al año en todas las operaciones comerciales que se hacen, pero de esos 350, solo 5 millones son en exportaciones, ¿no? Entonces, así lo encontré yo, y me parece que hay un error de concepto. Si bien como tú bien lo has captado, se formalizó y se adaptó un sistema para hacer las cosas de la mejor manera posible, yo creo que eso ya cumplió su ciclo, y ya hace 10 años atrás han debido tratar de que la zona franca, como cualquier zona franca del mundo, se enfoque hacia la exportación, ¿no? Queda la importación, porque eso es un tema que siempre va a ser parte de la vida del sistema, pero Claro. lo que estamos tratando ahora es de captar empresas productivas que comiencen a exportar, teniendo los beneficios que te explicaba, teniendo los beneficios de construir tu planta sin pagar impuestos por los productos que usas en la construcción, traer tus líneas productivas sin pagar impuestos, y finalmente todo lo que produzcas y la ganancia que generes va a estar exonerada del impuesto a la renta, que como sabes tú es 29.5%, que es un monto importante dentro de la estructura de costos de una empresa, ¿no? Es un tercio, básicamente, ¿no? De todo lo que se gana. Totalmente. ¿No? El Estado es socio se tuyo queda en con un 30, tercio, digamos. ¿no? Así es. Claro, y con esto, digamos, es solo 6, ¿no? Ahora, Y en el caso de que tú exportes no sí, pagas nada, ¿no? y en el caso de que se exporte no pagan nada, entonces convendría básicamente exportar y quedarse con toda la utilidad, digámoslo de esa manera. Exactamente, exactamente. Ese debería ser el enfoque. Ahora, justamente tomando un poco en cuenta lo que nos está contando, digámoslo así, vendría a ser, entre comillas, un poco injusto tal vez para las otras empresas que no se encuentren en una zona franca, ¿cierto? ¿Hay alguna iniciativa, digámoslo, para ampliar esto hacia el resto de empresas? Porque claramente es algo que ha funcionado. Mira, la primera zona franca que se crea en el Perú es la de Tacna, que como te digo, el año pasado hemos cumplido 30 años. Después se crearon las zonas económicas especiales, que son la de Hilo, la de Matarani y la de Paita. Operando existen esas 3 zonas económicas. ¿Esas en qué difieren de nuestra zona franca? Que este tema de la parte comercial que te he comentado no existe. Esas zonas económicas solo se crearon para temas productivos y hoy día tienen un relativo éxito. La de Paita, por ejemplo,
tiene inversiones importantes en temas agroindustriales. Hace poco se ha instalado una empresa que va a producir stevia, que es muy, muy grande. Y así hay en Matarani, hay en Hilo empresas. Entonces se ha replicado esto, digamos, como polos de desarrollo para desconcentrar en algo la inversión en Lima, ¿no? Tú sabes que la mayoría de la inversión, desgraciadamente, se da en Lima, salvo casos como la agroindustria o la minería, que por las ubicaciones geográficas no puede estar en Lima y tiene que estar en otras zonas. Pero esto es un imán, digamos, para tratar de traer inversión a regiones y que el inversionista, digamos, de Lima diga, bueno, tengo una opción de producir fuera de Lima, ¿y qué ventaja tengo? Bueno, que no pago renta, que traigo mis insumos sin pagar impuestos, que levanto mi planta con toda la infraestructura liberada. Ese creo que ha sido el enfoque y se ha replicado, como te digo, en estas otras 3 zonas En estas económicas zonas especiales. especiales. Y creo que ha sido de relativo éxito, ¿no? De repente debieron desarrollar más, pero creo que están cumpliendo su objetivo. Ahora, y antes de irnos a una breve pausa en este momento, la pregunta, digamos, volvamos un poco tal vez más coyuntural, sobre sobre la zona franca, las políticas públicas que se ha escuchado, que se han planteado de parte de ambos candidatos, digamos, ¿cuál afectaría más, cierto? Porque, digamos, esto que ahora ya uno no sabe si es cierto o no es cierto, la verdad, pero que se escuchó de la palabra es esto de de cerrar las importaciones, de cerrarse las importaciones, ¿cuál sería el impacto en todas estas familias que nos estaba contando que eran más de 10.000? Eso después de una breve pausa. Bueno, estamos aquí de vuelta y antes de irnos a la pausa estamos hablando justamente sobre la zona franca de Tacna y el éxito que ha tenido esta zona franca. Y estamos con el presidente de Sofra Tacna, justamente, Aldo Fuster, y le preguntábamos sobre un poco las políticas públicas que se han escuchado de ambos candidatos justo antes de la segunda vuelta y el impacto que esto tendría, digamos, en esta zona Sofra Tacna o en esta zona franca particularmente. Adelante, señor Fuster. Claro, mira, no hay que tener mucho criterio al respecto ni hacer mucho análisis, ¿no? Te explicaba que nosotros en este momento por lo menos vivimos de las importaciones, ¿no? Básicamente el 90% de las operaciones son de importación. Haciendo un análisis de las propuestas de los candidatos, hay una propuesta que plantea restringir importaciones, entiendo, en productos que, digamos, podrían competir contra la producción nacional, ¿no? En el caso nuestro hemos identificado que todo el sector textil, te hablo de camisas, de chompas, de casacas, pantalonetas, medias, una serie de productos textiles que hoy día entran por la zona franca representan alrededor del 40% de los ingresos. Me olvidaba zapatillas, es un punto importante también de nuestra recaudación por importaciones. Entonces, si tú sumas eso, podemos llegar al 50% de lo que hoy día se mueve, que en teoría, habría que pedir la explicación del caso, se produce en el Perú y por ende podría estar restringido. Para nosotros sería pues un golpe muy duro, ¿no? Quedarían muy pocos productos, quizás licores, algunos, ¿no? Porque, digamos, vinos, ron, se producen, no deberían entrar. Perfumes quizás podrían seguir entrando, pero el grueso de los productos no entraría y eso afectaría seriamente la operación del sistema franco y además, como tú bien dices, a todas estas familias que muchas de ellas se han especializado en ciertos productos, ¿no? Dedicadas a camisas unas, otras venden casacas, otras medias, y así hay mucha especialización. Todos esos sectores pues se verían seriamente afectados porque no solo es un tema de restricción de importaciones, podría ser, como es lo más probable, que les apliquen aranceles especiales y eso pues la saca del mercado totalmente, ¿no?
Claro, que además vence completamente el sentido de tener una zona franca. Ahora, Totalmente. Así es. saliéndonos un poco tal vez de la coyuntura y yendo a otros temas, la pandemia, digamos, a ustedes o a la zona franca, ¿cómo le ha afectado? Cómo se ha visto esto con las cuarentenas que ha habido en Tacna, ¿no? Sí, La claro. pandemia Bueno, particularmente. el año pasado fue un año durísimo para nosotros, cuando en marzo se establece pues esta cuarentena estricta, se paralizaron todas las operaciones. Si bien es cierto, y eso hay que reconocer que el comercio exterior nunca se paralizó, ¿no? O sea, en teoría tú podías seguir llegando a la zona franca con los contenedores de tus productos, lo que no se podía era comercializar. Entonces, Claro, mucha carga se quedó en la zona franca por lapso de 3 meses y cuando el gobierno fue relajando sus medidas, otra vez los comerciantes pudieron retirar producto y se fue viabilizando otra vez la operación, ¿no? El problema en realidad fue que se paró toda la recaudación de insumos, de importaciones, ¿no? Y eso, de nuestra recaudación, que normalmente eran 30 millones de soles aproximadamente, eh, que se recaudaba al año, se dejó de recaudar por 3 o 4 meses, donde cayó a cero la recaudación. Al final cerramos el año pasado con una recaudación de un 70% de lo que se recaudó el año 2019, ¿no? Entonces, en realidad afectó de una manera importante. Después nos hemos ido recuperando, como en todo, creo, en general el Perú ha retomado la parte de comercialización. Eso ayudó a que se reactiven acá los que se conocen como mercadillos, que son los centros comerciales. Y hoy día estamos más o menos con los números que llevamos el año 2019. ujú, ujú. O sea, esto, digamos, le ha afectado, no ha sido particularmente un golpe gracias a que el comercio exterior se ha mantenido de alguna forma, no ha sido como otras zonas, quiero decir, ¿no? También teniendo en Sí, cuenta el tipo de sí, es productos, cierto. digamos, Pero sí, no es turismo, no es hoteles, digamos, ¿no? no, pero Pero ahí claro, sí, me faltó una parte sí, importante, ¿no? Digamos, en la parte operativa te estoy hablando de eso, ¿no? Pero donde sí hemos sido golpeados seriamente es en la parte turística mm, y de servicios, que es que una buena parte también del consumo que había de nuestros productos lo llevaban los extranjeros, básicamente chilenos que venían claro, acá a comprar productos y lo llevaban a su país de origen, ¿no? Entonces, desde el 15 de marzo hasta el día de hoy, tenemos cero turistas. Y nosotros, recuerda, manejamos más o menos 2 millones de turistas al año. Por $200 que gastaban aproximadamente, la economía de Tacna yo estimo que se ha retraído y ha dejado de captar alrededor de $500 millones, que ese sí es un golpe duro para nosotros como claro. economía. La zona franca es una parte de ese engranaje, pero a eso nos ha afectado sin duda, ¿no? Ahora, y eso entiendo no es lo único que los ha afectado, porque se estaba o se hizo, había un proyecto de ley o una ley que se pasó que permitía, digamos, utilizar el comercio electrónico a nivel nacional desde con productos o con importaciones o con producción de la zona franca. Esto, sin embargo, entiendo que no se aplica al día de hoy adecuadamente. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Sí, mira, nosotros teníamos una norma aprobada en 2019 cuando un Mm, congresista por Tacna presentó este proyecto de ley antes de la pandemia, ¿no? Él tuvo una idea visionaria y dijo, yo creo que para promover y generar mayor movimiento en la zona franca, demos la oportunidad de que se venda también, no solo cuando el turista llegue a Tacna, sino un turista virtual, digamos, que pueda comprar mm, productos a través de una página web y estos productos lleguen a través de un courier hasta su casa en Lima, en Arequipa, en Piura, en Iquitos, donde fuera, ¿no? La ya. norma se planteó así. Desgraciadamente hace un par de meses salió el reglamento de la norma, donde el Ministerio de Economía y Finanzas
interpretó que esta operación virtual, digamos, de comercio electrónico, estaba grabada con todos los impuestos. Y al final, además de pagar ese 6% que te expliqué al comienzo de la entrevista, ahora tiene que pagar el IGB, que es 18, si hay selectivo, el selectivo, más un flete hacia el resto del país. Lo que nosotros tratábamos con esta norma es equipararnos a lo que hoy muchos peruanos utilizan, que es el comercio electrónico del exterior. Tú si compras en Amazon, si compras en AliExpress, tienes la ventaja, hasta $200 tú no pagas absolutamente nada, salvo el flete de traerlo aquí. Hay una exoneración. Esa misma exoneración es la que planteábamos nosotros. Nosotros en Tacna vamos a pagar el 6%, mientras que las empresas de fuera del Perú no pagan nada, ¿no? Porque entran liberadas de impuestos hasta $200. Y además los comerciantes que operan en la región pagan impuesto a la renta, pagan 29.5%. Mientras que evidentemente Amazon o operaciones del exterior no pagan nada al fisco peruano, ¿no? Entonces, la ventaja que íbamos a tener es que teníamos en teoría un flete más barato de Tacna al resto del país que traerlo de China o traerlo de Estados Unidos. Ese fue el concepto que no se entendió y ahora no nos ha quedado otra alternativa que ir al Congreso para pedir su aclaración del tema que te explico. De acuerdo. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo, señor Fuster. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto de lo que ocurre en la zona franca de Tacna. Y la verdad que, entre todo, sería bueno que se extienda a todo el país, ¿no? A lo que se tiene ahí, digamos, que prime la realidad sobre los deseos de algunos políticos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Buenas noches. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Estamos de vuelta aquí en Contexto y ahora toca ver la reflexión final del programa, como todos los programas, y ya lo han visto, ha sido un éxito total esta zona franca de Tacna en los últimos 30 años, lo cual ha podido beneficiar a 10.000 y más familias en realidad, lo cual significa por lo menos unas 30.000 personas que se han beneficiado en este tiempo y que han logrado mejorar su propia economía y con ello la economía de nuestro país, además de que se ha evitado el contrabando y todas las actividades ilegales que usualmente están asociadas al contrabando. Por otro lado, la zona franca no ha podido seguir creciendo debido a esta interpretación que se ha hecho del MEF y que, bueno, podría ser reinterpretada o aclarada luego en el Congreso. Sin embargo, también existen otras alternativas a la zona franca, como estas zonas económicas especiales, que en realidad sería bueno se implementen en más partes de nuestro país, porque al final de lo que se trata es de que las leyes, las políticas públicas, se nutran de la realidad y no se impongan deseos extraños idealizados de algunos políticos, y así se puede tener éxito como se ha visto en la zona franca. Ahora, bueno, nos vamos a despedir, pero no sin antes decirles que nos busquen en YouTube. Ahí tenemos todos nuestros programas sobre economía, vacunas, cómo se utilizan, cómo se generan. Tenemos sobre pandemia, sobre el coronavirus hay bastante, la verdad, porque hay mucho que decir sobre él. Y también tenemos sobre gastronomía y hasta tenemos de fútbol también. Los veo otro día, nos vemos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.